la gracia de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama Sazonado con sal. La gracia sazonada con sal. Bueno, espero que tú estés siendo diligente y disciplinada en cuanto a tu lectura diaria de la Biblia. Alimento para nuestra alma. Seguro que esta mañana desayunaste para tener alimento adecuado para tu cuerpo, y así nuestra alma también necesita su alimento diario. ¿Y qué más hacerlo? Temprano en la mañana, cuando estás fresco, has descansado bien la noche anterior y quieres darle tu mejor tiempo y concentración a tu reunión con Dios. Esta mañana, precisamente muy temprano, estaba yo en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es realmente una continuación del libro de Génesis, nada más que hay un lapso de más o menos 450 años entre el final del libro de Génesis y el inicio del libro de Éxodo, pero es una continuación. Libros escritos por Moisés. Tanto el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, denominados la ley, son los libros que escribió Moisés, realmente inspirados por Dios. Él no estuvo en la creación, él no conoció ni a Adán ni a Eva, y sin embargo escribió de ellos, porque Dios le dijo qué escribir. Yo estoy en el libro de Éxodo, en donde el pueblo judío está en Egipto a razón de las grandes plagas de hambre que sufrió Egipto, y los judíos tuvieron que migrar a Egipto para poder ser sustentados con comida que les daba José, el hijo de Jacob. Muy bonito todas estas historias que provienen de Dios. Y al terminar el libro de Génesis, a la edad de 110 años, muere José, pidiendo que por favor en el momento adecuado sus huesos sean enterrados en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Él sabía que el pueblo judío regresaría a la tierra, bendición de Dios para ellos, y basado en esa fe de él, pide que por favor sus huesos los transporten cuando salgan y regresen a la tierra de Canaán. Y yo estoy empezando ese libro precioso de Éxodo. Las promesas de Dios son irrevocables, las promesas de Dios son firmes, las promesas de Dios son ciertamente permanentes, no se rompen. Y Él tenía promesas para su pueblo judío, así como las tiene para ti, así como las tiene para mí. Muy bonito este alimento de esta mañana en la palabra de Dios. Tú podrías compartirme lo que tú leíste esta mañana, sin duda. Seguro que Dios habló a tu corazón fuertemente para decirte sobre la situación de tu alma para con Él. Grandes consejos que nos da Dios en la palabra diaria de nuestra lectura. Bueno, quiero decirles que mañana en la noche tenemos nuestro estudio del jueves en la noche. Lo voy a dar un poco basado en la salvación, y yo te pido que ojalá puedas invitar gente nueva para que tal vez podamos tener decisiones para Cristo. No estoy muy seguro, pero creo que voy a hablar sobre el ciego Bartimeo,
que está allá en Marcos 10. Muy bonita la historia del ciego Bartimeo. Entonces, por favor, pues sí, haz un esfuerzo de invitar gente nueva, para que escuche el mensaje del plan de Dios para la salvación del hombre, que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por los pecados del hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, muy bonito. Con eso pues vamos entonces, precisamente hace 2 noches vino a una persona a visitarnos y le estuvimos testificando de la palabra de Dios. Le pedí que viera un mensaje que yo di hace como un mes sobre el amor de Dios, y espero que, habiéndolo visto, pueda platicar con Karina para que pues tengamos otra joven de las que queremos jalar para el grupo de los jóvenes. Y bueno, pues trae personas para mañana en la noche. Es tu turno traer personas y daremos ese mensaje para explicar el plan de Dios para la salvación. En esta mañana vamos a empezar nuestro estudio sazonado con sal. La gracia de Dios sazonada con sal. Señor, te damos muchas gracias de darnos esta oportunidad nuevamente de penetrar en tu palabra, sacar joyas maravillosas de tu palabra y aplicarlas a nuestra vida, porque todo este entendimiento, toda esta doctrina que tú nos das es para ponerla en práctica en nuestra vida diaria, cotidiana, en el transitar por este mundo hacia el camino eterno. Te pido que tengamos un buen estudio y te pido por las personas que se han conectado, inclusive por las que están por conectarse, y las que no se conecten podrán ver este estudio que se está grabando en estos momentos ahí en YouTube, en el canal Mateo Espacio CT, todas minúsculas, ahí está. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia sazonada con sal. Colosenses capítulo 4 en el versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6, si por favor lo quieres leer tú, Bully, bueno, pues lo leerás en tu casa, pero para que los demás lo escuchen, pues tendré que leerlo yo, no importa. Vamos a ver. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, pues ya hemos tenido estudios sobre la lengua. Santiago capítulo 3 habla muchísimo sobre este miembro de nuestro cuerpo, que pues es un miembro poderoso para bien o para mal, y Dios quiere que tengamos mucho cuidado en usarlo bien. Dice aquí, inclusive, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Bueno, tú sabes lo que es la sazón, principalmente si eres una buena cocinera, tú le pones sazón a la comida, sabor,
para que realmente guste y sea un deleite el comer el platillo que estás preparando, y así también nuestras palabras sean con gracia, sazonadas, con los ingredientes adecuados, con sal, para que tenga sabor, para que sea rico, para que sea sabroso. En realidad todo diálogo es difícil, toda conversación compleja pues va acompañada. En la buena comida y en el restaurante se ponen a platicar y vas a ciertos restaurantes porque dices, es que la sazón en este restaurante es maravillosa, me gusta mucho, y hace que la conversación, que esta reunión que tienes con gente tuya, con tus familiares, sea amena, sea agradable, sea exitosa. Y así también el apóstol Pablo usa este comportamiento humano para indicarnos que nosotros tengamos mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Logos, la palabra, L-O-G-O-S, logos, que siempre debe de ir sazonada adecuadamente con el sabor perfecto. ¿Cuántas veces nosotros no le ponemos tanta sal a la comida? Es más, siempre estamos tratando de evitarla, pero entonces se vuelve muy insípida la comida, necesita que le eches un poquito de sal. No te quieres pasar porque entonces tienes una comida salada y ya perdió todo valor. Quieres sazonarla bien, adecuadamente. Y para eso Dios nos da muchos principios de que debemos nosotros de adecuadamente usar nuestras palabras. Yo recuerdo hace años a esta persona que yo frecuentaba para hablarle de Cristo, un señor, bueno, desde los términos mundanos, muy importante, sus guaruros afuera, su oficina, que bueno, era más grande que mi casa, yo creo, porque inclusive tenía recámara y tenía baño y no sé qué, ahí en Insurgente Sur. Y yo frecuentaba a esta persona para diferentes cosas, pero siempre le estaba yo hablando de Cristo. Y una cosa que él tenía como parte de su vida diaria era una palabra inadecuada que salía de su boca. Decía muchas ranas. Y entonces yo me acuerdo que pues estaba en el teléfono platicando ahí con alguien, yo estaba enfrente de él y cuando terminaba de platicar le decía yo que no debería de usar esas palabras porque lo denigraban, lo bajaban a un lugar muy inadecuado, vulgar para la persona que Dios quería que fuera él. Él no era cristiano, me escuchaba atentamente y sí ponía atención, pero sí estaba lejos de realmente poder apropiarse del poder de Dios, de la gracia de Dios. Me acuerdo que en esa ocasión yo le cité el capítulo 4 de Efesios en el versículo 29. Efesios 4:29. Ninguna palabra. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, este versículo, desde la primera vez que yo lo leí, cuando estaba surcando por el Nuevo Testamento por primera vez, me impactó. Yo era una persona que dirigía una empresa en donde teníamos más de 200 obreros
que trabajaban ahí en la maquinaria diariamente. Y bueno, siempre pensé que para que yo tuviera mucha autoridad y fuerza sobre ellos, pues mi lenguaje tenía que ser vulgar, brusco, sucio, porque yo era muy macho. Pero al recibir a Cristo y leer este versículo específico, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dándole a los demás el lugar adecuado para su edificación. Al tener buenas palabras, te edificas tú y edificas a los oyentes. Cambié mi vocabulario de inmediato. Yo no quería, ahora que era cristiano, que me estuviera manchando con palabras corrompidas de mi boca. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que inclusive tuve más autoridad con los muchachos, en donde me empezaron a respetar mucho más, siendo yo el director de la empresa y dándoles el lugar que ellos se merecían. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y habla aquí de palabras con gracia. En realidad, esas palabras con gracia no fluyen de una manera natural de los labios de un corazón que está lleno de pecado y de maldad. Porque pues antes de Cristo nuestro corazón estaba realmente muy enlodado. Inclusive pues se nos hacía normal tener esas palabras corrompidas en nuestra mente y salían de nuestra boca. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es Jeremías capítulo 17 en el versículo 9. Bueno, pues si eso tengo en mi corazón, pues eso es lo que yo saco por mi boca. Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 en el versículo 18, que para entenderlo bien, tengo que leer el 17, Mateo 15, 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, sale, y esto contamina al hombre. De la abundancia del corazón sale, habla la boca. Entonces queremos tener un corazón limpio para que nuestro lenguaje, nuestra hablar a los demás, sea con gracia, sazonado con sal. Bueno, el corazón humano, que no tiene a Cristo como el Salvador y dueño de su vida, no tiene otro lenguaje más que un lenguaje salpicado, saturado de la maldad que existe en nuestro corazón. Las palabras del hombre no cristiano siempre han sido causas de conflictos y de guerras, de destrucción. Y bueno, desde Génesis vemos el poder de la lengua. Génesis capítulo 4, 23 y 24. A ver, déjame ver si estoy bien aquí. Génesis capítulo 4, en donde Caín está respondiendo a Dios. Y en Génesis 4:9, Génesis 4:9 y 4:10. Génesis 4:9 y 4:10.
Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín había matado a su hermano Abel por celos, dado que el sacrificio de Abel para con Dios había sido hecho obedeciendo a Dios, y el de Caín no era obedeciendo a Dios. Entonces Dios había visto con desagrado el sacrificio de Caín, y Caín mató a su hermano. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano?, mira nada más qué respuesta tan insolente, tan grosera, tan desafiante de parte de Caín para con Dios. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás preguntando a mí acerca de mi hermano? Cuando Dios ya sabía lo que había pasado, que Caín había matado a su hermano. La sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Sí? Bueno, pues eso fue la primera mención de una palabra áspera que ya había sucedido también con Adán. Cuando Dios le pregunta: ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Y entonces Adán le contesta: pues nos escondimos de ti, en lugar de decirle la verdad de que ya había pecado, había desobedecido a Dios. Salmos 55, 20 y 21. Salmos 55, 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Segunda de Samuel, en el capítulo 10, Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1. El rey David. Después de esto, segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Después de esto, permíteme, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, utilizando mal su lengua, con consejos inadecuados: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha venido David sus siervos? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? Bueno, Hanún tomó el consejo de sus consejeros, y cuando llegaron los mensajeros los agravió fuertemente, severamente, y causó guerra entre David y el pueblo de Amón.
porque el consejo de los consejeros había sido inadecuado cuando David venía en paz para consolarlo sobre la muerte de su padre. Así nosotros tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, cuando lo decimos. Salmos 64, 3. Salmos 64, 3. Salmos 64, 3. Salmos 64, 3. Que afila como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. El cristiano tiene que tener su lengua bien controlada, inclusive tenerla aprisionada con doble cerradura. Las cerraduras son los dientes, los labios, que los aprietas para que no salga voz alguna de la lengua, sino para edificación, palabras con gracia. Salmos 94, 4. Salmos 94, 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Salmos 109, 3. Salmos 109, Salmos 109, 3. Salmos 109, 3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Tú puedes hablar palabras de odio, palabras de intriga, palabras de calumnia, palabras de mentira, palabras de celos, palabras de discordia. Y todo eso causa tanto daño. O puedes tener palabras sazonadas con sal, palabras de edificación, palabras de alabanza, palabras de consuelo, palabras de confort, palabras sazonadas con sal. Inclusive utilizando versículos de la Biblia que has memorizado para pasar enseñanza a otras personas con una palabra con gracia. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Ahí mismo en Proverbios 12, en el versículo 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua mentirosa solo por mas la lengua de los sabios es medicina. Pero bueno, el 19 igual, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Cuántos versículos hay en Proverbios acerca de la lengua?
Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que emitimos hacia afuera. Inclusive hay un versículo que dice que pienses antes de hablar, porque una vez salidas las palabras ya no las puedes retomar. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. A ver, Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, así es. No, la verdad es de que hay tantos proverbios acerca de utilizar bien nuestra lengua. Bueno, hemos visto aquí muchos versículos del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento pues también tiene muchos, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por seguro es echado esclavo del que lo venció. Sí, palabras infladas, palabras de elogio que muchas veces salen con fines equivocados, motivados para seducirte en cosas que ellos quieren que tú hagas para ellos o qué sé yo. No son palabras sinceras. Judas 15, Judas nada más tiene un capítulo, podría yo decir Judas 1, versículo 15. Judas 1, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los limpios, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, muchos versículos. Y bueno, si vamos al capítulo 3 de Santiago, cómo nos pega ese capítulo. Ya hemos tenido estudios sobre este capítulo 3 de Santiago. Santiago, capítulo 3. Si empezamos en el versículo 3 de Santiago, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre nuestro, y maldecimos con ella a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua, las palabras que nosotros sacamos de nuestro corazón y que son emitidas por nuestra boca. Sí, la lengua es incontrolable e incorregible. Solo Dios realmente la puede controlar. Al tener a Cristo en tu corazón como el Salvador y como el dueño de tu vida, Él puede controlar tu boca para que de Él salgan grandes bendiciones, agua fresca para los sedientos y no maldiciones, ranas y serpientes para maldecir a las personas que te están oyendo. Dios cambia el corazón humano cuando este corazón acepta a Cristo y por lo tanto cambia también el lenguaje que usa esa persona. Ahora viene a ser embajador de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. Y como embajador tiene un lenguaje digno de su posición de hijo de Dios, de embajador de Dios, de soldado de Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, Dios puede controlar tu lengua para que no andes en mentiras, para que no andes en chismes, para que no andes en quejas, para que no andes en angustias, culpando a los demás por las cosas que tú haces, difamando a los demás. Dios no quiere nada de eso. Dios puede controlar tu lengua si te tiene a ti como su soldado. Así es. El hombre no puede controlar la boca, pero Dios sí lo puede hacer y darnos gracia en nuestra conversación, sabiendo siempre cómo responder a cada uno. ¿Qué es lo que dice precisamente el versículo del estudio? Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo tengo que contestar en la conversación que estoy teniendo con esta persona y Dios me dice cómo responder. Palabras con gracia, sazonadas con sal. Por eso este versículo de Efesios 4:29 es un versículo que lo tengo siempre presente para usarlo en mi vida diaria. 4:29 de Efesios. Ninguna, nada, cero
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Notemos cómo la palabra gracia está por todos lados cuando usamos bien la boca. Ojalá te memorizaras este versículo y lo pusieras en práctica. No sé, tú no tienes tanto contacto con mis hijos, ahora grandulones que están en las universidades, y no sé cómo es que ellos hablan con los demás, pero sí sé lo que ellos vieron en casa. Yo te puedo totalmente asegurar que ninguna palabra corrompida escucharon ellos de mi boca durante su estancia en esta casa, los no sé, casi 20 años que ellos estuvieron aquí. No, Señor, porque yo soy cristiano y quería transmitir enseñanza, así como darle lugar a los oyentes que eran mis hijos. Y bueno, yo constantemente, ellos nunca me han hablado a mí con palabras corrompidas. No sé si lo hacen nada más para tenerme respeto o si es parte de su vida, no lo sé, ya son adultos que están tomando decisiones de su vida, pero la enseñanza la pasamos. Y conmigo siempre hablan con respeto, con edificación y con gracia. Y eso es lo que tú quieres. Estás dando un gran testimonio de tu cristianismo al hablar siempre de esta manera. Bueno, dentro de todo esto te pongo el ejemplo máximo, el ejemplo de Jesús. Desde su primera intervención en la vida pública vemos palabras de gracia. Lucas capítulo 4, en el versículo 22. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él. Lucas 4, 22. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Constantemente vemos un verdadero ejemplo de cómo utilizar la boca en su transitar por este mundo. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús contesta aquí en los versículos 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que a un profeta, porque este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, está contestando con palabras de gracia, o la manera como le contestó a Nicodemo, que lo fue a importunar a altas horas de la noche a hacerle una serie de preguntas sobre
la doctrina de Cristo cuando él mismo era un gran fariseo. Ahí en Juan 3:3, Jesús con palabras con gracia le contesta, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tenemos que ir a lo básico. Jesús para nada lo retiró porque él podía solo buscar las respuestas. Él era un gran fariseo, sino que probablemente esa noche pasó Jesús largo tiempo con Nicodemo para que él supiera con palabras de gracia el plan de Dios para la salvación de Nicodemo. O vemos también otra ilustración de la mujer samaritana. La mujer samaritana allí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En donde Jesús quiere entablar conversación con esta mujer y lo hace con palabras de gracia, palabras sencillas, palabras cotidianas, palabras amables. Vamos a ver esto un poquito más tarde. Y la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío? Juan 4:9, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Palabras con gracia. Jesús fue el que le pidió de beber, pero la mujer estaba muy impresionada, dado que los judíos no le dirigían la palabra a los samaritanos. Jesús sí lo hizo con ella. Pero le dice, yo te pedí de beber, más bien eres tú la que debes de pedirme a mí de beber, y yo te daré agua viva. Así es. Y tan impresionada terminó ella que fue después al pueblo y le dice en el versículo, déjame ver, el versículo, fue a la ciudad a decirle a los demás que vinieran a ver a Jesús. Dice 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó dos días. Sí, ¿cómo podemos nosotros ganar tanto teniendo palabras con gracia, sazonadas con sal? La mujer adúltera de Juan 8. Vamos a Juan 8 y para ver lo que hace Jesús con esta mujer adúltera que le es presentada. Dice Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La misma restauración de Pedro, que negó a Cristo
cuando él estaba ahí en el patio de Caifás. Gran blasfemia el negar a Cristo, tan blasfemia como la que cometió Judas al entregarlo para que por unas piezas de plata. Y pudo Jesús pues haberlo cortado totalmente a Pedro, pero Pedro, contrario a Judas, se arrepintió. Estaba muy, muy dolido de haber negado a su Señor. Y Jesús, después de resucitado, se le aparece allí en la playa, y Juan capítulo 21, en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Juan 21, 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Con palabras de gracia, Jesús quería restituir a su gran apóstol. Le pregunta 3 veces, pero la contestación de Pedro, las primeras 2, no fueron totalmente la adecuada, porque le dice, yo te aprecio mucho. Y le vuelve a contestar, ¿me amas? Le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro le dice, claro, yo te aprecio muchísimo. Y fue la tercera vez cuando Pedro ya le contestó adecuadamente, conforme a un corazón realmente arrepentido. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús, con palabras sazonadas con sal, reprende, exhorta, consuela, conforta a los suyos. Bueno, pues, ¿cómo debe de ser entonces nuestra conversación con otras personas? Si leemos aquí en Colosenses 4:6, que toda palabra nuestra sea con gracia, sazonada con sal, para saber cómo responder a los oyentes, Colosenses 4:6. Bueno, pues podemos decir algunas cosas. En realidad podemos decir mucho, y yo creo que vamos a tener que dividir este estudio en 2 para que no sea tan largo y continuar la semana entrante, pero podemos decir, número 1, palabras de bondad. El cristiano es una persona no contenciosa, amable, misericordiosa, bondadosa, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, a ver, 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, creo que es el versículo, déjame ver, 24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Entonces, número 1, palabras de bondad. Dios es bondadoso con nosotros y nosotros debemos ser bondadosos con las personas con quienes hablamos. Nuestra palabra debe estar siempre llena de gracia. Y bueno, es lo que dice, palabras de gracia, Colosenses 4:6. Palabras ofensivas lastiman, aunque las hayamos sacado por chiste, por jugar un poco, de todas maneras no es lo que debe ser. Debemos de darle su lugar a los oyentes. Esas palabras pueden destruir o pueden edificar. Proverbios capítulo 10, Proverbios, vamos a ver aquí, Proverbios capítulo 10, permíteme, Proverbios capítulo 10, versículo 11. Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios capítulo 10, versículo 20. Versículo 20 de Proverbios 10, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Número 2, palabras de contenido. No estamos nada más sacando palabras porque son muy baratas, que no tienen ningún sentido y que realmente estamos, como decimos en México, cotorreando, en la chorcha, como decimos. No, que sus palabras tengan contenido, que tengan significado. Jesús siempre estaba sacando con sus palabras con contenido. Proverbios 15:15. A ver, Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Sí, nosotros somos los que prendemos el foco cuando entramos a un cuarto en donde hay gente con la que vamos a conversar. Somos un foco encendido de bondad, de contenido, de amabilidad, de respeto hacia los demás. No son palabras frívolas o superficiales, siempre tomando en cuenta el estado espiritual de los demás. Que nuestro contenido sea útil, profundo, provechoso, de enseñanza. Aquí precisamente en Colosenses capítulo 4, en donde saca este versículo de sazonada con sal la palabra, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pues vamos a verlo, capítulo 4, pero vamos a decirle el versículo 3, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sí, pues tiene algo que decir Pablo, oren por mí. Y con él están las personas que están escuchando la clase de boca que tiene Pablo, versículo 7, permíteme, Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, uno de sus discípulos.
Versículo 9, Onésimo, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Marcos y, Aristarco, Marcos y Bernabé. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Sí, Lucas, Epáfras, versículo 10, versículo 11, Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Versículo 12, Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Lucas y Demas, Lucas y Demas, versículo 14, os saluda Lucas el médico amado y Demas. 15, ya de saludar a los hermanos. Está hablando con contenido, tiene algo que decir, no nada más está perdiendo el tiempo. Tenemos palabras sazonadas con sal. Pablo exhorta a los colosenses a tomar cualquier oportunidad de hablar de esta manera, lleno de gracia, lleno de tu cristianismo, del Cristo que tienes en tu corazón. Proverbios 15, 7. Proverbios, vamos a ver aquí. Proverbios 15, 7. Proverbios 15, 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Proverbios 16, 23. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Bueno, pues Dios quiere que tengamos esa clase de boca. Pablo la enseñaba, lo hace con Tito, Tito 2:8, Tito 2:8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Job, capítulo 19, Job, capítulo 19, Job 19, 23 y 24. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Bueno, pues por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás juzgado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Déjame ver, creo que está eso en Mateo 12, déjame ver si eso es cierto. A ver, un momento.
Quizá no, pero así dice que por tus palabras serás juzgado. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, pues continúa el estudio, ya vimos 2 palabras de bondad, palabras de contenido, 3 palabras de discernimiento, pero aquí lo vamos a dejar y continuamos la semana entrante con otras cosas que tú puedes hacer con tu lengua. Por lo pronto, haz lo que a mí me hacía mi mamá, que es lavarme la boca con jabón para que sea una boca limpia, cuando menos jabón espiritual, y decirle: Dios, que mi boca sea con palabras de gracia, sazonada con sal. Que el mundo vea mi cristianismo con la manera con la que yo hablo. Una cosa que yo siempre pues hacía es llamar a las personas por su nombre. Me acuerdo que ahí en el club donde yo iba mucho, había una persona que le decían el yuca. El yuca porque tenía una cabeza muy grande o no sé qué onda. El yucateco. Y yo nunca lo llamé así, sino que lo llamaba por su nombre, para darle el lugar que merecía. Nada más. Siempre con palabras llenas de gracia, sazonadas con sal. Pues esa es una enseñanza muy práctica para tu vida. En la conversación, principalmente entre mujeres, es muy frecuentado que empiecen los chismes de lo que dijo fulana y lo que dijo sutana, e inclusive quizá tijeretear a las personas que no están allí, que tú no debes permitir. Si tú quieres decir algo de esta persona que no está aquí, díselo enfrente de la persona para que se pueda defender. No permito que tú hables mal de alguien cuando pues no está aquí y además me contamina a mí. Mejor no me digas eso, no me hables de eso. No es lo adecuado para una persona cristiana. Dios, te damos muchas gracias por esta muy práctica enseñanza de tener palabras con gracia, sazonadas con sal. Que nuestra boca hable de la realidad de Cristo en nuestra vida. Se proyecte hacia afuera con grandes palabras de edificación para dar gracia a los oyentes. Y para proclamar el Evangelio a través del lenguaje que usamos. Tenemos un lenguaje maravilloso que es el lenguaje español, que tiene grandes, preciosas maneras de expresarse, y queremos extenderlo sencillamente leyendo la Biblia, y hay tanto para hablar mejor, para hablar del Rey, para hablar de Cristo, el Señor de nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les recuerdo que mañana tenemos una plática de hablar del plan de Dios para la salvación a través de uno de los pasajes de los Evangelios. Por favor, invita gente nueva para que escuchen, porque todo esto que estamos hablando, inclusive el control de la boca, solamente con Cristo. Cristo tiene que ser el dueño y Señor de tu vida, porque si el dueño, el Señor de tu vida eres tú, entonces tu corazón te va a engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Así que te invito a que invites gente y el miércoles que entra pues continuamos con este estudio muy bonito de palabras con gracia sazonadas con sal. Miércoles que entra, 11 de la mañana, aquí estamos para seguir deleitándonos en el gran banquete de la palabra de Dios. Que tengan un buen fin de semana, que Dios continúe bendiciendo ampliamente sus vidas. Dios los bendiga.